Buenos días, este grupo estará abordando lo que es la sensación, entre otros temas. Hola a todos, mi nombre es Frangeli Gutiérrez. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante y a su vez importante. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la sensación desde la perspectiva del cerebro? Escuchemos. La sensación es la materia prima del pensamiento, es decir, es el primer proceso cognitivo que se da a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, la visión, audición, gusto, olfato y el tacto. La misma sigue una cadena de eventos que se inician con un estímulo externo, el cual debe ser lo suficiente fuerte para ser captado por las células receptoras que se encuentran en cada órgano sensitivo. Estas células receptoras se especializan en convertir un tipo de partículas de energía en una señal nerviosa que llega al céfalo por un canal determinado. Según el órgano sensitivo que haya registrado el estímulo, es por eso que los espectros de luz captados a través del sentido de la vista son decodificados. Este proceso cognitivo pertenece al proceso cognitivo básico. Para más comprendible, la sensación es la recepción de estímulo mediante los órganos sensoriales al conjunto del sistema nervioso. La sensación pura es algo que no ocurre en los adultos, debido a que el cerebro interpreta inmediatamente lo que está ocurriendo, mientras que las sensaciones puras solo se dan en los bebés recién nacidos, que aún no pueden interpretar los estímulos. Umbrales sensoriales. Una de las características más importantes de las sensaciones es su umbral, es decir, la intensidad mínima que debe tener un estímulo para poder producir una sensación a nosotros, al menos un 50% de las veces. Tipos de umbrales. Umbral absoluto mínimo se refiere a la magnitud mínima que debe de tener un estímulo para que se pueda percibir. Umbral absoluto máximo. El máximo en la magnitud del estímulo y que es soportable y persistible por el sujeto. ¿Dónde se producen las sensaciones? Si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de captar la información que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil. En la imagen se muestra la ubicación en el cerebro de los centros nerviosos de cada uno de los sentidos. En la área azul está el centro motor, en la área amarilla, el área sensorial, en la área color naranja, oído, en la área verde, visión, en la área roja, el gusto y el olfato, y en la área verde, el habla. Hola, mi nombre es Lady y yo le voy a estar hablando acerca de la psicofísica. ¿Qué es psicofísica? La psicofísica es la rama o una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que éste es percibido por parte de un observador. Su objetivo es poder hallar un escalamiento donde pueda colocarse esta relación. Hay varios modelos que se emplean para describir y registrar esa relación que existe entre los estímulos y la respuesta de estos. Estos modelos es muy importante el concepto umbral, que es el límite mínimo requerido para que un estímulo sea percibido por los sentidos o el límite máximo de tolerancia a dicho estímulo. Ejemplo de psicofísica. Los sujetos de un examen físico suelen ser
los postulados a un empleo. Algunas ocupaciones exigen una alta preparación eh, e implican una gran responsabilidad. Por eso, el empleador debe asegurarse de que la persona a quien desea contratar esté en condiciones de realizar las tareas en cuestión. A través de un examen psicofísico se podría obtener información acerca de sus habilidades cognitivas, inteligentes, o sea, de personalidad, estado clínico, capacidad atlética, etcétera. El sistema sensorial es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial. El sistema nervioso está formado por receptores sensoriales y parte del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Los sistemas sensoriales son un conjunto de órganos altamente especializados que permiten captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Esas señales son transportadas por vías nerviosas específicas, a lo que se le llama axes de axones, para cada modalidad sensorial hasta los centros nerviosos. Se preguntan por qué está formado el sistema sensorial. Bueno, vuelvo y les repito, por la vista, el oído, el tacto y el gusto. Y son pertenecientes al sistema nervioso. La lengua o gusto. El sentido del gusto o la lengua es un órgano que cuenta con casi 10.000 papilas gustativas. Estas se encuentran distribuidas en la parte superior. El oído. El oído es el responsable de captar vibraciones y que nos llegan del exterior para transformarla en impulsos nerviosos. La nariz es otro de los órganos sensoriales más importantes, un órgano responsable de que podamos percibir los olores. Ojo, su función es interpretar las vibraciones electromagnéticas producidas por la luz para que sean producidas por el cerebro. La piel o tacto, el órgano encargado de transmitir el sentido del tacto. A través de la piel somos capaces de percibir aquello que palpamos. Mi nombre es Raquel Sosa y en este video deseo platicarte un poco sobre los sistemas sensoriales que forman parte de cada individuo, entre ellos tú y yo. A lo largo de este podrás identificar cuáles son sus receptores, los estímulos que recibe y las áreas del cerebro involucradas en estos procesos tan complejos e interesantes. Al estar observando y escuchando esta grabación, estás haciendo uso de tus sistemas sensoriales, en especial del visual y el auditivo. ¿Sabías que los seres humanos nos basamos principalmente en estos dos para obtener la mayor parte de información sobre el ambiente que necesitamos para vivir? Veamos más a detalle sobre este tema. Antes de abordar más a detalle cada sistema sensorial, debes saber la diferencia entre sensación y percepción. Estos, aunque diferentes, son procesos que van de la mano para el buen funcionamiento de cada sistema. La sensación se refiere a los estímulos que recibimos de nuestro entorno a través de nuestros diferentes órganos sensoriales, el oído, la piel, las manos, los ojos o la lengua. La información generada por el estímulo viaja mediante los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central o cerebro, y éste la decodifica, asignándole un significado. A este proceso se le llama percepción. Los sistemas sensoriales conforman lo que llamamos los 5 sentidos: tacto, gusto, olfato, vista y oído. Pero es importante mencionar en primera instancia al sistema somatosensorial, que también se le reconoce como el sistema del cuerpo. Quizá no lo hayas escuchado, pues no está dentro de los 5 sentidos, pero trabaja hombro a hombro con ellos. Este es un mediador de los sistemas sensoriales, tiene sus receptores sensitivos en todo el cuerpo, es decir,
piel, músculo, tejido muscular y esqueleto. Por ello, contribuye efectivamente a que cada sistema sensorial ubicado en órganos específicos, como los de los 5 sentidos, brinden una experiencia sensitiva más completa, y así sea posible que el cerebro, mediante la percepción, pueda interpretar de una manera más acertada la información, emitiendo una respuesta corporal idónea. Aspectos sobresalientes sobre este sistema es que todos sus receptores están distribuidos de forma variada en el cuerpo. La cantidad varía por área. Así que entre más receptores tenga el área, mayor será la sensibilidad y precisión discriminativa. Las partes del cuerpo con vello tienen una sensibilidad menor a las partes del cuerpo sin vello, como es el caso de las manos. Los receptores que conforman al sistema somatosensorial son libres, encapsulados, y los mecanorreceptores que reciben primordialmente información táctil. El sentido del tacto está presente en todo nuestro cuerpo, no solo en las manos, y por tratarse de múltiples sensaciones corporales, este forma parte del sistema somatosensorial. Sin embargo, el área corporal que está más desarrollada y que cuenta con mayor sensibilidad en lo que refiere a este sentido son las manos. Estas nos permiten reconocer el tamaño, textura o forma de los objetos. Las personas que han investigado sobre el sistema del tacto han descubierto los diferentes puntos sensibles que hay en todo el cuerpo y que son reconocidos a través del órgano sensorial más grande, que es la piel, así como el lograr medir el grado de sensibilidad de cada punto. Sensaciones como el calor y el frío son las vías principales para el proceso del tacto. Aproximadamente el 80% de toda la información que obtenemos del exterior es mediante los ojos. El ojo, al igual que cada órgano, se conforma por diferentes estructuras que le permiten funcionar adecuadamente. Entre ellas están la córnea, pupila, iris, cristalino, retina, humor vítreo y humor acuoso. Sin embargo, dentro de la retina están ubicadas las células receptoras que se encargan de la visión. Estas forman la capa posterior de la retina y tienen por nombre bastones y conos. En los bastones se origina la visión nocturna y la percepción de brillantez. En los conos se origina la visión cromática o el reconocimiento del color. Por tanto, el proceso visual inicia en el ojo únicamente en el momento en que la luz entra en el globo ocular a través de la córnea, luego cruza la pupila y es enfocada por el cristalino sobre la retina. Para poder disfrutar de una experiencia visual es necesario completar el proceso enviando toda la información que el ojo recibe al cerebro. Esto no es nada sencillo, ya que requiere de múltiples conexiones. El nervio óptico mismo, que está formado por los axones de las células ganglionares, es el que transmite al cerebro la información de ambos ojos. El quiasma óptico, el núcleo geniculado, la corteza visual primaria, la corteza visual secundaria, son algunas estructuras del cerebro que influyen en el proceso visual de este sistema sensorial. La audición es el sistema sensorial encargado de la percepción del sonido, es decir, es otra forma de percibir el mundo, y esto es a través del ruido producido por los objetos o sucesos mediante el oído. Los sonidos pueden ser diferenciados por el oído en base a su amplitud, frecuencia y complejidad. El oído está estructurado en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. La cóclea, que está ubicada en el oído interno, cumple una función muy importante, ya que ésta contiene un líquido que vibra y hace vibrar a otra membrana llamada membrana basilar. La membrana basilar, a su vez, contiene los receptores sensoriales del sonido. El órgano de Corti se desprende de la superficie de la membrana basilar y allí se localiza el punto de partida de la vía acústica. Cada diminuta célula pilosa que conforma el órgano de Corti está cubierta por un haz de fibras y estas son empujadas por las vibraciones de la membrana basilar, y al moverse el nervio envía la señal al cerebro, quien interpreta la información como sonido. El sentido del olfato, al igual que los demás sentidos, es de suma importancia en nuestras vidas, ya que nos mantiene alerta ante la presencia de peligros, nos permite disfrutar, por ejemplo, del aroma de un perfume o de nuestra comida favorita a través de la nariz. El sistema sensorial olfativo se conforma por membranas nasales, bulbo olfativo y también tractos olfativos. Los estímulos olfatorios son percibidos principalmente por el área olfatoria primaria. Los receptores sensoriales olfativos se ubican en las paredes de las fosas nasales. Estas células o neuronas se encargan de la percepción de los olores. Por tanto, el sistema olfativo humano se activa cuando las moléculas olfativas llegan a los receptores olfativos ubicados en el interior de la parte superior de la nariz. Al inhalar y exhalar esas moléculas son registradas por el cerebro, y este determina qué tipo de aroma está percibiendo y si es agradable o desagradable.
El gusto se distingue del sabor, ya que el sabor es la combinación del gusto y el olor. Si probamos el alimento bloqueando el sentido del olfato, el sabor de lo que probamos se reduce en gran medida. La percepción de los sabores entonces depende en gran medida del olfato, pero el sistema sensorial del gusto se apoya primordialmente de un músculo situado en la cavidad bucal al que todos conocemos como lengua. Su estructura nos permite experimentar sabores, texturas o temperaturas poco agradables o muy satisfactorias. En la lengua existen unas estructuras llamadas papilas gustativas, y estas pueden ser de 4 tipos: fungiformes, circunvaladas, foliadas o filiformes. La lengua, mediante sus receptores, puede identificar 4 cualidades primarias del gusto: dulce, ácido, amargo y salado. A diferencia de otros sentidos, los receptores del gusto no son neuronas, sin embargo son excitables y pueden producir neurotransmisores que estimulan a otro tipo de neuronas, siendo estas últimas las que envían la información al cerebro. Dentro del proceso gustativo se ven involucradas partes del cerebro como los nervios craneales faciales, el tallo cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el cerebro basal. Todo ello como consecuencia de que la información gustativa recorre las fibras de la cuerda timpánica. Agradezco mucho tu atención y deseo que esta información breve sobre los sistemas sensoriales te sea de utilidad. Hasta pronto. Perla Reyes, voy a exponer sobre los sentidos químicos, algunos ejemplos de los sentidos químicos, y también voy a exponer sobre el sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial comprende un complejo del organismo que consiste en centros de recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulos, tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción, que es la posición del cuerpo, y la nocicepción, que son los que informan de peligro y no de dolor. Entre ellos también los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y articulaciones, órganos internos, el sistema cardiovascular, mientras que también el tacto es considerado uno de los 5 sentidos tradicionales, ya que la impresión del tacto está formada por varias modalidades, y en medicina el término coloquial tacto es usualmente reemplazado por algunos sentidos somáticos, con el que los objetos pueden reflejar en forma apropiada la variedad de mecanismos involucrados, ya que el sistema a los estímulos son varios receptores, usando entre ellos termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, entre otros. Y las funciones de la corteza somatosensorial se encuentra en la de recibir e interpretar toda aquella información que proviene del sistema táctil, ya que las sensaciones de dolor, temperatura, también presión, así como la capacidad de percibir el tamaño y la textura y la forma de los objetos, también son posibles gracias a esta sensación, porque la corteza cerebral, en resumen, tiene las principales funciones de la corteza, que son procesamiento de la sensación del dolor, procesamiento de la información táctil, procesamiento de las sensaciones térmicas, y los procesamientos de las sensaciones vibratorias, movimientos voluntarios de las manos, movimientos de la musculatura orofacial y deglución voluntaria. Y en la periferia, el sistema somatosensorial también detecta varios estímulos que por medio de ellos los receptores sensoriales, por ejemplo, los mecanorreceptores que detectan la sensación del tacto y los nociceptores que detectan el dolor, transmiten la información sensorial al tacto, dolor y temperatura. Bien, ahora continúo con lo que es sentidos químicos. Los sentidos químicos son aquellos sentidos que, para que se pueda percibir el estímulo, tiene que existir una reacción química entre las moléculas del estímulo y los receptores, que más bien son las células gustativas. En esta clasificación de los sentidos podemos encontrar que el gusto, el olfato, la sensibilidad química común comienza a afirmar en los sentidos químicos, que son alarmas del organismo, ya mismo que también detectan los que nos hacen daño, identifican lo que el cuerpo necesita para poder sobrevivir. Voy a dar lo que son algunos ejemplos acerca de los sentidos químicos, que es el olfato, el gusto, entre otros. En el gusto podemos destacar que existe lo agrio, que son los ácidos hidrógenos. Podemos destacar los salados, que son sales ionizadas como sodio. También podemos destacar dulce, que son compuestos orgánicos, el amargo, que son sustancias orgánicas de cadena larga, que son las que contienen nitrógeno y alcaloides.
el umami, que es glutamato. En el olfato también podemos destacar lo que es la naturaleza, que también es muy afectiva del olfato, es agradable, desagradable, con lo que podemos sentir ya sea un olor, un buen olor o un mal olor. El umbral para el olfato, que es la minúscula cantidad de metilmercaptano, que se vuelve a 25 billonésimas de gramo y que en cada milímetro del aire se puede mezclar con el gas natural para poder oler ante una fuga. También tenemos las intensidades máximas olfativas, que son nada más que de 10 a 50 veces al umbral, que es una poca gradación. Bien, hasta aquí es mi exposición. Un placer, nosotros somos el grupo número 3 y espero que le haya gustado la exposición. Gracias.